Tiroidea va a dar lugar en la cuarta semana de gestación entre la primera y segunda bolsas faríngeas, dando lugar en el suelo de la faringe, con una proliferación endodérmica que va a ser el primordio de la tiroides. A este se le va a llamar agujero ciego o foramen caeco. En la semana 7 de gestación, este agujero ciego va a evaginarse tabularmente, dando lugar al conducto tirogloso, y también a partir de la bolsa faringe número 4 va a dar lugar al cuerpo útero-branquial de las células parafoliculares o C, productoras de calcitonina, las cuales van a emigrar a la parte superior de los lóbulos tiroideos. También, a partir de su ubicación junto a la lengua, la tiroides va a viajar hacia el tercer al sexto anillos traqueales y va a dar lugar al istmo y los lóbulos laterales. También se va a degenerar el canal tirogloso y su remanente va a ser el agujero ciego anatómico de la lengua, y remanentes patológicos como quites tiroglosos y tiroides accesorias en las ubicaciones de los círculos blancos. Igualmente se puede dar un lóbulo piramidal izquierdo accesorio en el 50% de la población. En la semana 10 de gestación va a aparecer luz en los folículos. En la semana 12 de gestación va a empezar la producción de coloide en esos folículos por las mismas células. Y en la semana 14 va a empezar la producción de triiodotironina o T3 y tiroxina o T4. A partir del tejido mesenquimatoso se va a formar la cápsula de la tiroides. La glándula tiroides se encarga de la síntesis de triiodotironina, tiroxina y calcitonina. Asimismo, tiene glándulas paratiroides en la superficie posterior con funciones adicionales. Los principales componentes histológicos son los folículos, que tienen células foliculares y coloide, una cápsula de tejido conectivo que rodea la glándula y se extiende en el parénquima para dar lugar a tabiques divisores que proporcionan conductos para vasos sanguíneos, linfáticos y tejido nervioso. También tenemos las células parafoliculares claras o C, encargadas de secretar calcitonina. El folículo tiroideo es la unidad estructural y funcional. La glándula almacena sus sustancias secretoras en la luz de los folículos, que miden entre 0.2 y 0.9 milímetros de diámetro. Están conformados por epitelio cuboide simple que rodea una luz con coloide, que almacena T3, T4 y una glucoproteína secretora, la tiroglobulina. Esta se endosita y fragmenta por proteasas lisosómicas para la liberación de las hormonas tiroideas. Cada folículo está rodeado de tejido conjuntivo compuesto por fibras reticulares que contienen plexos capilares abundantes separados por lámina basal. Las células foliculares tienen citoplasma basófilo, con vellosidades que se extienden hacia el coloide, con muchas vesículas y tiroglobulina acumulada en complejo Golgi. Contienen yodo, esencial para la yodación de hormonas, y sintetizan triiodotironina y tiroxina. Expresan los receptores para TSH y dan inicio a la síntesis y liberación de estas hormonas. Por último, tenemos las células parafoliculares C o claras que secretan calcitonina. Está encargada de inhibir la resorción ósea. Son menos abundantes, más grandes y se encuentran en la periferia del folículo. Constituyen 0.1% del epitelio de la tiroides. Hola, ¿qué tal? Pues para continuar con el tema de tiroides, vamos a hablar ahora de su anatomía. La glándula tiroides es una glándula anterior y lateral al cartílago tiroides. Es una glándula larga, impar, que se encuentra en la parte profunda del músculo esternoioideo, esternotiroideo y omoioideo. Se localiza en el compartimento visceral del cuello. Ahora, esta se va a componer de dos lóbulos laterales que van a cubrir al cartílago tiroides, al cricoides y a la tráquea y van a estar unidas por un istmo. Su tamaño va a ser de 4 a 6 por 2 por 2 centímetros. Respecto a su irrigación, vamos a tener a la arteria tiroidea superior, la cual es rama de la arteria carótida externa y se va a subdividir en otras dos, la arteria glandular anterior y la posterior. También vamos a tener a la arteria tiroidea inferior, que va a ser rama del tronco tirocervical, que a la vez es rama de la arteria subclavia. Esta arteria tiroidea inferior va a dar lugar a dos ramas, a la rama ascendente que irriga las paratiroides y a la rama inferior. El drenaje venoso va a estar dado por tres venas principales. La vena tiroidea superior y la vena tiroidea media van a drenar a la vena yugular interna y la vena tiroidea inferior que va a drenar a las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Respecto a la inervación simpática de la tiroides, este va a estar dado por el ganglio cervical superior, medio e inferior. Se ha encontrado que esta inervación aumenta la formación de coloide, incrementa la captación en yodo y cuando se ha encontrado lesionado disminuye la sensibilidad de la tiroides a la TSH y otra de sus funciones es disminuir el paso de T4 a T3.
La función principal que ejerce el sistema simpático en la tiroides es la modulación del flujo sanguíneo. Ahora vamos a hablar de la inervación parasimpática de la tiroides. Esta va a estar dada por el nervio laríngeo inferior o recurrente. Vamos a ver primero el izquierdo. El izquierdo pues va a ser una ramificación del nervio vago del lado izquierdo. Este va a dar un giro o una vuelta en el arco aórtico y luego va a ascender entre la tráquea y el esófago, como se observa en la imagen. Mientras que del lado derecho vamos a tener que va a dar un giro en la arteria subclavia y va a ascender entre la tráquea y el esófago. Ahora, hay casos donde no vamos a tener esta recurrencia, este giro, simplemente va a descender y se va a originar. Esto nos va a dar origen a un nervio laríngeo inferior no recurrente. Y este caso sucede en 1 de cada 100 a 200 personas. Ahora, este nervio laríngeo recurrente va a entrar en la superficie posteromedial de la tiroides y va a entrar hacia la laringe, al margen constrictor de la faringe. Este nervio laríngeo inferior o recurrente va a inervar a la mayoría de los músculos de la laringe, a excepción del músculo cricotiroideo que lo inerva el nervio laríngeo superior. Como ya se había mencionado, el nervio laríngeo inferior va a dar inervación a los músculos intrínsecos de la laringe, con excepción del músculo cricotiroideo. Su función va a ser abrir, cerrar y ajustar la tensión de las cuerdas vocales. Va a llevar también información sensitiva de la parte inferior de la laringe. También va a tener una inervación para la función secretora, motora y sensitiva. Y los segmentos cervicales de esto mismo va a dar inervación a la parte del esófago y la tráquea. Ahora vamos a mencionar qué es el ligamento de Berry. Básicamente es un ligamento que va a sostener a la tiroides y el nervio laríngeo recurrente entra al músculo cricotiroideo a nivel del cartílago cricotiroideo, pasando primero por este ligamento que es completamente suspensorio. Ahora tenemos el fun fact del día. La glándula tiroides es la glándula endocrina más grande del cuerpo. Ahora les vamos a hablar sobre la fisiología de la glándula tiroides. Con el fin de mantener una actividad metabólica normal en el organismo, es esencial una secreción constante a una cantidad adecuada de hormona tiroidea, por lo que existen mecanismos de retroalimentación que operan a través del hipotálamo, secretando tiroliberinas que llegarán por las venas porta-hipofisiarias a la parte anterior de la hipófisis, regulando la secreción tiroidea. Tenemos diversos factores que van a actuar en la regulación de hormonas tiroideas. El aumento de la hormona tiroidea de hasta 1.75 veces por encima de los valores normales provoca una inhibición en la secreción adenohipofisiaria de tirotropina, representando un efecto directo sobre la adenohipófisis. La unión de tirotropina con sus receptores específicos de la membrana basal en la célula tiroidea activa la adenilato ciclasa de la membrana, incrementando la formación de AMP cíclico en la célula, que posteriormente actuará como segundo mensajero, activando la proteincinasa, dando como resultado un aumento inmediato en la secreción de hormonas tiroideas y un crecimiento prolongado del propio tejido de la glándula. Así también encontramos que al elevar la proteólisis de la tiroglobulina almacenada en los folículos, las hormonas tiroideas se liberan a la sangre circulante y se disminuye la sustancia folicular. La síntesis de la hormona tiroidea comienza con el yodo circulante en el plasma sanguíneo, que entrará a las células foliculares mediante un simportador de yoduro de sodio, encargado de cotransportar el ion yoduro a lo largo de 2 iones de sodio a través de la membrana vasolateral de la célula. La energía necesaria para el transporte de yoduro proviene de la bomba sodio-potasio adenosina trifosfato o ATPasa. Esto origina el atrapamiento de yoduro hasta que la concentración de la glándula supere en 30 veces la de la sangre. Posteriormente, el yoduro es transportado afuera a través de la membrana apical mediante una pendrina. Otro mecanismo que se lleva a cabo de forma intracelular es la formación y secreción de tiroglobulina por la célula tiroides. Esto ocurre por acción del retículo endoplásmico rugoso y posteriormente por el aparato de Golgi, que sintetizan y secretan hacia los folículos una molécula glucoproteica con un peso aproximado de 335.000 daltons llamada tiroglobulina. Después de que la tiroglobulina y el ion yoduro pasan al coloide, el ion yoduro se oxida y ocurre la organificación y la yodación. Posterior a esto, se origina la liberación de tiroxina y triiodotironina de la tiroides. Aquí encontramos
que la superficie apical de las células tiroideas emite extensiones en forma de pseudópodos que rodean pequeñas porciones del coloide, a lo que conocemos como vesículas pinocíticas. Los lisosomas del citoplasma celular se funden con estas vesículas, formando otras vesículas que contienen enzimas como las proteinasas que digieren las moléculas de tiroglobulina y liberan la tiroxina y triiodotironina que se difunden a través de la base de la célula hacia los capilares pasando a la sangre. Para la formación de hormonas tiroideas se necesita la forma oxidada del yodo, que depende de la enzima peroxidasa encontrada en la membrana apical y su peróxido de hidrógeno acompañante. La unión del yodo a la molécula de tiroglobulina se conoce como organificación de la tiroglobulina. Una molécula de tirosina se ioda primero a monoyodotirosina y después a diyodotirosina, y en los siguientes minutos estas se acoplan para obtener como principal producto a la tiroxina. Durante la digestión de la molécula de tiroglobulina, se da lugar a la liberación de tiroxina y triiodotironina. Estas tiroxinas yodadas se liberan a las moléculas de tiroglobulina, pero no se secretan en la sangre, sino que el yodo que contienen se separa por acción de una enzima desyodasa, que recupera todo este yodo para que la glándula lo recicle y forme nuevas hormonas tiroideas. Se ha comprobado que la ausencia congénita de esta enzima desyodasa muchos de los afectados sufren un déficit de yodo que se debe al fracaso de este proceso de reciclaje. 99% de triiodotironina y tetraiodotironina se combina con proteínas plasmáticas, todas estas sintetizadas por el hígado. Ante todo, se encuentra la globulina fijadora de tiroxina y en menor medida la prealbúmina y la albúmina fijadora de tiroxina. Debido a su gran afinidad de proteínas de unión plasmática, la tiroxina se libera cada 6 días, considerándose una liberación lenta. Y la T3, dada su menor afinidad, tarda un día en llegar a las células. Tomando en cuenta los síntomas que presentaba la paciente, podemos concluir que presentaba un cuadro clínico de hipotiroidismo. El hipotiroidismo es un síndrome clínico que se caracteriza por la deficiencia de las hormonas tiroideas. En el hipotiroidismo podemos encontrar diferentes clasificaciones, la primera siendo la insuficiencia tiroidea, que suele ser dada por el síndrome de Hashimoto. La secundaria es una insuficiencia en la TSH u hormona estimulante de la tiroides, y la terciaria es una insuficiencia en la TRH u hormona liberadora de tirotropina. En esta enfermedad podemos encontrar diferentes manifestaciones clínicas, como fatiga y sensibilidad al frío, diferentes tipos de anemia, problemas en el sistema reproductor como amenorrea y disfunción eréctil, intestinales como el estreñimiento, y problemas cardiovasculares y pulmonares como pueden ser bradicardia y respiraciones lentas y superficiales. El diagnóstico se da por lo que se conoce como perfil tiroideo. En este nosotros podemos evaluar los diferentes niveles de las hormonas tiroideas. En caso de que se diagnostique un hipotiroidismo, el tratamiento más común es levotiroxina sódica, o como se conoce en su forma comercial, Eutirox, la cual tiene como objetivo normalizar la TSH sérica.